Sí, es motivo de recuerdo, efectivamente. Vos decías de la emisora, pero nosotros no empezamos en emisora 25, empezamos en Radio Centro. Radio Centro fue la primera emisora por cable que llegó a 25 de mayo. ¿En dónde estaba Lito? Estaba en la esquina de las 7:35. El dueño era Gorjón, que tenía familiares en 25 de mayo, pero él no era de acá. Y cuando le estaba dando forma a la programación, nos convocó a Fabián y a mí, que teníamos alguna experiencia previa de hacer deportes radial. Bueno, y así comenzamos a tener un programa allí para después darle forma a Deporterama. ¿Ya con ese nombre o no? Sí, 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 sí. De entrada fue Deporterama Transmisiones Deportivas. Bueno, el primer, nosotros siempre dijimos que con lo que estábamos haciendo en ese momento había un antes y un después. Tuvimos la suerte de ser la primera organización que transmitió un partido de fútbol en 25 de mayo. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo. ¿Qué año fue, Lito? En la cancha de Alumni. Y bueno, Deporterama empezó en la primera mitad de la década del 70. Estamos hablando de 40 y pico de años, ¿no? En la cancha de Alumni, un partido entre el combinado de 25 de mayo y Chivilcoy, por la Copa Bécar Varela, aquel famoso campeonato argentino que se hacía todos los años. Bueno, y transmitimos al lado de la línea de cal. Nos habían colocado unas mesas adentro de la cancha. ¿Te acordás? En la cancha de Alumni tenía la pista de bicicleta, que se corría ciclismo, y después venía la cancha, y nos habían colocado unas mesas ahí, y de ahí transmitimos. Con el tiempo, Deporterama se fue agrandando, digamos. Y entre todas las actividades que transmitíamos, porque transmitíamos fútbol, automovilismo, ciclismo, atletismo, hasta llegamos a transmitir un festival de box que se hizo en Alumni, Sí, en la esquina, ¿no es cierto? En la 9 y 22. Exacto, en la 9 y 22. Y también un campeonato de bowling que hizo Carbimar, donde ahora tiene el sector VIP, ahí había unas canchas de bowling. Y claro, para todo eso necesita gente, Cristian. Y bueno, mirá, éramos aproximadamente unas 20 personas que se movían en las distintas transmisiones, no siempre, ¿no es cierto? No siempre. Como locutores comerciales teníamos tres duplas, digamos. En una estaba Juan Oscar Antonio y Daniel Viganó, en otra estaba Hugo Rociano y Raúl Sieri, perdón, y en la otra estaba Guillermo Stronati y yo. Después, acá me hice una ayuda a memoria porque si no es imposible recordar a todos. Entre los que hacían periodismo propiamente dicho, estaban Rubén Sabio, Alberto Cantelli, Jorge Fabiani, Alejandro Roldán, Raúl Sánchez, Héctor Rojas, Juan Carlos Reynoso, Roberto Pérez, Carlos Rey, Rubén Giglione, Luis María Martín Rodríguez y Carlos Rouse. Y la columna vertebral nuestra era el equipo técnico. Fundamental. Fundamental. En esos tiempos, Lito, ¿no? En esos tiempos fundamental. ¿Por qué? Teníamos una cartera muy importante de clientes. Claro, no era como ahora que hay 4 o 5 radios
Claro. que están transmitiendo, y la torta de la publicidad en 25 de mayo hay que dividirla en 5 partes, ¿no es cierto? Por otra parte, nosotros teníamos la ventaja, o el plus, digamos, en ese momento, en que mi actividad estaba centrada en la publicidad. Claro. Y tenía contactos no solamente en 25 de mayo, sino en toda la región, y también en algún contacto a nivel nacional. Jorge Tiadini era el jefe técnico, era el que organizaba toda la parte técnica en una transmisión. Antonio Martelli era el que hacía la asistencia técnica en el estadio. Claro. Un domingo de fútbol en 25 de mayo, él instalaba la transmisión central en la cancha donde íbamos a transmitir el partido, y instalaba los equipos de VHF, uno en cada estadio, para que entraran los periodistas que iban a cubrir los otros partidos, ¿no es cierto? Porque en ese momento no había celulares, claro, había que... Pero de todas maneras salían muy bien con esos equipos de VHF, y las antenas, no había ningún problema. Y la otra persona que colaboraba también con ellos en la parte técnica era el papá de Juan Oscar Antonio, Osvaldo Antonio, que era empleado de Entel. Entonces tenía una experiencia en el mundo de las comunicaciones, ¿no es cierto? Claro. La transmisión central generalmente, bueno, el relator era Rubén Sabio, el comentarista era Heberto Cantelli, la locución comercial la hacíamos yo y Guillermo Stronati. Y en las canchas estaban algunas de estas personas que te nombré, los íbamos rotando, ¿no es cierto? Porque a todos nos gustaba salir al aire. En ese momento era una cosa muy, muy especial y muy nuevo en 25 de mayo, ¿me entendés? ¿Y a qué hora empezaba la actividad y a qué hora cerraba? Mirá, empezaba por lo menos una hora antes de empezar el partido, porque había que se hacía la presentación de la apertura, que le llamábamos nosotros, sí. Con la mención de todas las firmas comerciales que patrocinaban la transmisión. Después la transmisión del partido, terminaba el partido, cerrábamos y nos veníamos a la emisora o a Radio Centro, sí. Y hacíamos el programa donde los muchachos que habían estado en las diferentes canchas hacían comentarios. Ampliaban los comentarios, ¿no es cierto? Ampliaban los comentarios. Elito, y en plena transmisión, por ejemplo, de un partido, bueno, distintas informaciones que iban surgiendo, ¿no? Claro, porque en estudios centrales quedaba un periodista que nos iba dando las novedades que podía haber, por ejemplo, en el fútbol del campeonato de la AFA. Claro. Por ejemplo, eso, ¿no? Sí, o por ahí algún 25eño que estuviera, ¿no?, participando en algún lado. Exactamente. En esa época me acuerdo que se corría el campeonato de TC Roqueperense, y generalmente Jorge Fabiani cubría y entraba, ya sea de Alvear, de Saladillo, de Las Flores, de Roque Pérez. ¿Y ahí, Lito, era por teléfono? Ahí era por teléfono. O sea que también había que ir a buscar un teléfono que estuviera cerca, ¿no? Exactamente. Lo que ocurría con Norberto de la Riestra y con Pedernales. Sí, de esa manera comenzamos nuestra actividad periodística. ¿Y el pase a emisora 25 en qué año se da? Y nosotros habremos estado en Radio Centro, habremos estado 2 o 3 años, hasta que abrió emisora 25. Ahora tuvimos la transmisión del campeonato argentino, de aquel famoso tanque azul que lo dirigía Cachorro Marelli.
y transmitimos desde Chivilcoy. O sea que siguieron la campaña. Toda la campaña seguimos. ¿Y ahí, Lito, cómo era la logística? Ahora te digo, ahí había que contratar un circuito especial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, o sea, de Entel, que había que dejarlo pago antes del partido. Claro. Ahora vos llegabas a la cancha y tenías la bajada y tenías el técnico de Entel que te asistía durante toda la transmisión. No. Pero llegabas con una fidelidad 25 de mayo fabulosa. Todo eso contribuye a mantener la cartera de clientes, claro, que es la columna vertebral era la columna vertebral de la organización. Era muy amplia la cartera de clientes. ¿Y ya en emisora 25 ya es como que se va renovando también el staff de gente? Y se van acoplando. Yo te nombré a todos. Algunos estuvieron en emisora 25, otros se sumaron, en Radio Centro, y otros se sumaron cuando nosotros nos vamos a emisora 25. Y algunos quedan en Radio Centro. El caso de Héctor Rojas, el caso de... ¿Qué te puedo decir? No recuerdo quién, pero el Negro Rojas quedó. Y ellos también hacían fútbol. Pero hacían fútbol nada más. No cubrían todo el espectro deportivo de 25 de mayo como lo hacíamos nosotros, ¿no? Claro. Y después se incorporaron a nosotros también, porque Héctor vino a trabajar con nosotros, Juan Carlos Reynoso vino a trabajar con nosotros. Y bueno, y antes de empezar la nota, Lito, hablábamos, ¿no? Bueno, el mismo Stronati, Jorge Otaola, el Gringo Cingolani, que bueno, que hicieron las primeras armas en emisora 25 por ahí y en Deporterama. Exactamente, sí. Nosotros seguimos con nuestra actividad y con este equipo numeroso que teníamos durante muchos años acá en emisora 25. Llegó el momento que, a consecuencia de estos vaivenes económicos que tiene la República Argentina, ya se resultaba insostenible. Entonces decidimos, Fabián y yo y Rubén Sabio, dar un paso al costado. Y quedó Eberto Cantelli transmitiendo únicamente fútbol con un grupo reducido de colaboradores, ¿no es cierto? Entre ellos, el que transmitía era Jorge Otaola, que hoy está en la agencia Reuters, en Capital, y los comentarios los hacía Eberto Cantelli, y comenzó a hacer las primeras armas el Gringo Cingolani, que hoy es un showman en el deporte, en Teis Sport, efectivamente, ¿no? Ahora ese proceso, ¿no? Ese paso, cuando ustedes justamente deciden dar un paso al costado, ¿qué les pasó? No fue fácil. No fue fácil, por supuesto que no fue fácil, pero no podíamos seguir haciendo todo lo que estábamos haciendo. Además, tantos años que estuvimos, porque cada uno de nosotros teníamos nuestras actividades personales, paralelas, personales, y claro, era cansador. El día domingo estábamos desde la mañana y volvíamos a casa a la noche, ¿no es cierto? Y ahora, Lito, ¿cómo vivió usted ese paso en el que, bueno, se termina Deporterama? Y mirá, se termina, porque como nosotros estábamos, tanto Jorge Fabiani como Rubén Sabio como yo, estábamos muy abocados también a nuestras actividades personales, sí. Y es como que nos ayudó eso a no caer en un pozo depresivo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, pero digo, así se escribe la historia. Lito, y si yo le pregunto qué fue lo máximo que llegaron a cubrir, ¿no? ¿Cuál sería el evento para ustedes?
Y lo máximo que nosotros, el campeonato de regularidad que hizo el Autoclub 25 de Mayo, que habrá durado, y como 2 meses duró, porque todos los fines de semana había una fecha en circuitos distintos, pero circuitos largos. Me acuerdo de uno que llegaba hasta Norberto Larriestra, el circuito. Y nos animamos a transmitirlo al campeonato, pero para transmitirlo había que poner un avión. El tema no era fácil, pero tampoco fue difícil, porque nosotros en la cartera de clientes nuestra teníamos la publicidad del Servicentro ESO de Vittorio Guastelo e Hijos, y teníamos la publicidad de 25 de Mayo, que era de los hermanos Ferrari, de Leandro y Roberto Ferrari. Y bueno, hablamos con Leandro, hablamos con Daniel, y bueno, el avión lo teníamos. Ya estaba. Y en canje por la publicidad, que era lo más importante, porque no quiero pensar lo que salía 1 litro de aeronafta en ese momento, ¿no? ¿Y lograron cubrirlo todo? Faltaba algo. ¿Quién se animaba a subir al avión para transmitir desde el avión? Bueno, el más irresponsable de todo, el Gallo Sánchez, que Dios lo tenga en la gloria, se animó. Así que teníamos todo listo. Hablamos con Tiadini para ver si podíamos sacar la transmisión de allá arriba. Y dice, no, cuanto más alto instalamos, claro, mucho mejor, como decís vos. Instalamos un equipo de VHF, se instalaba a la mañana en el avión y salía, era un bombazo como salía. Lito, cada año, para la fecha siempre se recuerda, ¿no? El aniversario de Deporterama, bueno, de Emisora 25 también. Debe ser algo muy lindo para usted, ¿no? Sí, fue muy emotivo en los primeros años, fue muy emotivo, para mí y para todos los integrantes del equipo, ¿no? Que está claro que ha quedado como un gran recuerdo. Sí, como te digo yo, fue un antes y un después en el periodismo deportivo de 25 de Mayo. Hoy veo con mucha satisfacción que hay 4 o 5 chicos que se han animado a hacer algo. Veo que con mucha menos gente, por supuesto, sí, porque los presupuestos son otros. En cierto momento deja Radio Centro, que transmitía también, cuando se le va Rojas, se le va Reynoso, se le va Stronati, se le va Alejandro Roldán, que habían quedado ahí, dejan de transmitir. Claro. Y habíamos quedado solos, de manera que teníamos toda la torta publicitaria de 25 de Mayo, la teníamos a disposición nuestra. Después empieza en Radio Centro Delmar Sancho, claro, el amigo Delmar Sancho, que hoy con más de 80 años todavía sigue todavía en la brecha. Muy bien. Bueno, Lito, ha sido muy amable, le agradecemos el tiempo y bueno, hay que seguir. Bueno, sí, ya a esta altura del campeonato no sé cómo vamos a seguir, pero bueno, les agradezco a ustedes haber venido para hacer esta nota del recuerdo, ¿no?